Palabra de Dios, Juan 1, 29, 34. Nos dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, y al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Dios, Santo y Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar reunidos para escuchar tu palabra. Padre Dios, haz que esta palabra no se quede como un conocimiento en nuestros cerebros, como información guardada en nuestra mente, sino que se vuelva vida en cada uno de nosotros, que se vuelva en acción. Padre Dios, hoy la palabra nos va a invitar a algo muy importante. Por eso te pedimos, Señor, que abran nuestros corazones y nos permitas entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta, que realmente nos permitas ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos permita realmente entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, si ustedes han prestado atención a las enseñanzas que hemos realizado acerca del Evangelio de Juan, se darán cuenta que hemos repetido numerosas veces, muchas veces, que hay una relación íntima entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como ya se los había dicho, es la antesala, es, digamos, la presentación preliminar de lo que va a venir con Jesús, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento es la consumación de todo lo presentado en el Antiguo Testamento por medio de Jesucristo. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. Existe esta íntima relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la antesala del Nuevo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Esto nos tiene que quedar muy, muy claro. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos profecía tras profecía, mientras que en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Jesús va a cumplir profecía tras profecía. Entonces, algunos estudios van a decir que son más de 300 profecías, otros que son más de 400, pero lo importante realmente no es el número de profecías, sino el hecho de que Jesús cumplió cada una de estas profecías, porque de esta manera es que Él prueba de que Él realmente es el Mesías, que había sido anunciado desde Génesis. Entonces, aquí es donde algunas personas se pueden preguntar, bueno, ministro, pero ¿por qué es tan importante hacer la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por qué prestar tanta atención al hecho de que Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento? ¿Por qué hemos repetido tanto esto durante todas estas predicaciones? ¿Por qué no solo poner atención al Nuevo Testamento y simplemente ignorar el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento parece más tedioso de leer, es más bonito el Nuevo Testamento, dirán algunos, ¿cierto? Y estas preguntas son eh, entendibles, son válidas, pero si lo pensamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que debemos estar totalmente agradecidos con Dios que Él haya planeado todo de esta manera, ya que si no fuera por las profecías, yo les pregunto, ¿cómo podríamos saber que realmente Jesús era el Mesías, el enviado de Dios? ¿Cómo podríamos saberlo? Si no fuera por las profecías, si no fuera por el cumplimiento de esas profecías, nosotros nunca podríamos tener la certeza de que Jesús era realmente el Mesías. Si Dios no hubiera anunciado de antemano cómo iba a ser la venida del Mesías, qué iba a pasar con el Mesías, qué iba a pasar con Jesús, ¿cómo podríamos saber qué es Jesús? ¿Cierto? Entonces es como si yo les dijera a alguno de ustedes, vamos a encontrarnos en el centro de Medellín.
cuando digamos que ustedes no me conocen, ¿cierto? Por primera vez ustedes dicen, yo lo quiero conocer, nos encontramos en el centro de Medellín, yo les digo, bueno, yo voy a estar allá. Entonces, ¿ustedes cómo van a saber que soy yo si ustedes de pronto nunca me han visto, si de pronto no saben cómo voy a ir? No, yo seguramente si no nos conocemos mutuamente, yo les voy a decir, no, yo tengo los ojos rasgados, soy oriental, ¿cierto? Estoy un poco pasadito de peso, me voy a vestir de esta manera, ¿cierto? Todas esas cosas es lo que yo les voy a decir. De la misma manera, Dios, para presentar a Jesús y para que nosotros conozcamos quién es Jesús, todo lo que va a venir con Jesús, Dios dice, mire, el Mesías va a ser así, va a venir así, va a ser esto, va a ser aquello, y todo lo que traiga el Mesías va a ser esto, esto, esto. Entonces, por eso son tan importantes las profecías, ¿cierto? No podemos ignorar las profecías. Las profecías cumplidas realmente son la prueba fehaciente, la prueba clave para realmente saber que Jesús es el Mesías. Sin tener las profecías, realmente como se los he repetido, nunca podríamos saber que Jesús es el Hijo de Dios, nunca podríamos saber que Jesús es el Cristo. Entonces, es por las profecías cumplidas que nosotros hoy podemos tener la certeza de que Jesús no es el producto de un adulterio de María, o que no fue un filósofo que enseñó cosas bonitas, o que no fue un loco que se llamaba a sí mismo el Cristo, no era un blasfemo que se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, no era un criminal que murió en la cruz por un accidente o por un crimen, y no fue que su cuerpo fue robado por los discípulos, no. Las profecías cumplidas por medio de Jesucristo nos demuestran que Jesús es el tesoro escondido más precioso que puede existir, y que por lo tanto vale la pena venderlo todo por él, ¿cierto? Que vale la pena vender todo por Jesús, entregar nuestra vida por Jesús, porque en él se cumplen todas las profecías. La semana pasada nosotros escuchamos el clamor de la voz que clama en el desierto, ¿cierto? Escuchamos la voz, escuchamos el clamor de la voz del que clama en el desierto, que nos dijo 4 cosas, recordemos. Primero, que enderecemos el camino, es decir, que preparemos el camino. Segundo, que reconozcamos al Hijo. Tercero, que sigamos al Hijo. Y cuarto, que demos testimonio del Hijo. Pero debemos entender que esto no es la base de la proclamación, del clamor, de la voz del que clama en el desierto, sino que la base, el eje de la declaración, la fuente de la declaración de Juan el Bautista como la voz del que clama en el desierto, como perito espiritual, como último profeta y representante de la ley, es que vamos a ver acá, que y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la base por la cual nosotros debemos enderezar el camino, reconocer que Jesús es el Hijo, eh, seguirle a Él y dar testimonio de Él, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la base de la proclamación de Juan, y no se nos puede olvidar esto nunca. Esta es la base, el eje, el punto central de la declaración de Juan el Bautista. Entonces, nos tiene que quedar muy claro que Juan el Bautista no está dando un tour por Israel diciendo, miren, aquí al frente pueden encontrar el gran desierto, a su izquierda podrán ver el río Jordán, a su derecha podrán ver el Cordero de Dios. Y aquí el Cordero de Dios. Bueno, sigamos con nuestro recorrido. No, eso no es lo que está haciendo Juan el Bautista. Todo lo contrario. En esta proclamación que Juan el Bautista realiza por medio de la inspiración del Espíritu Santo, se encuentra el reconocimiento por parte de la ley y los profetas de que Jesús es el Cordero de Dios, de que Jesús es el Cordero de Dios. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, en esta declaración se encuentra la, digamos, la proclamación de la ley y los profetas diciendo, sí, Jesús es el Cordero de Dios, ¿cierto? No solo esto, en esta declaración también se encuentra toda la esperanza guardada por Israel, la esperanza que había sido, digamos, la esperanza esperada de Israel durante todo este tiempo, ¿cierto? Y no solo de Israel, de la creación entera. Y no solo esto.
sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. En esta declaración, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, encontramos encapsulada toda la voluntad de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la declaración de Juan. Y ahí vemos, como ya te los dije, la declaración de la ley y los profetas diciendo, sí, este es el Cordero de Dios. Está la esperanza de Israel y de toda la creación. Y sobre todo, está la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios para toda la humanidad. Cuando cuando Juan el Bautista proclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, probablemente lo hizo con un gran júbilo, con los ojos aguados y la voz quebrantada, porque estaba reconociendo la infinita fidelidad del Señor. Estaba viendo el cumplimiento de la promesa que el Señor había realizado durante tanto tiempo y de diferentes maneras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De pronto nosotros, porque tenemos el corazón muy duro y porque nosotros no fuimos los que esperamos, no entendemos todo lo que conlleva esta proclamación, pero para Juan el Bautista debió haber sido, miren, es que aquí está el Cordero de Dios, este es el Cordero, esto es lo que habíamos esperado durante tanto tiempo, y Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces probablemente con total vergüenza recordó todo lo escrito desde Génesis hasta Malaquías. Recordó la trágica historia de la humanidad. Recordó la historia de la humanidad llena de pecado, de rebelión. Una rebelión en contra de Dios. Empezando desde Adán, quien decidió desobedecer a Dios y pasando por la constante idolatría del pueblo de Israel que se jactaba de llamarse el pueblo de Dios. Seguramente él se sentía avergonzado, se sentía con júbilo, tristeza, muchas emociones encontradas, pero seguramente tenía una gran vergüenza Juan el Bautista. Pero en medio de esta vergüenza, al elevar sus ojos, ¿cierto? Al elevar sus ojos y ver a Jesús, la total y última y definitiva revelación de Dios, seguramente encontró esperanza. Seguramente encontró esperanza. Y por eso puede decir con voz alta y proclamar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él encontró esperanza porque en Jesús pudo ver encapsuladas y cumplidas todas las profecías y promesas realizadas por Dios en el pasado. En Cristo pudo ver la misericordia, la justicia y la fidelidad que Dios había manifestado constantemente en el pasado. Seguramente en ese momento, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él, por su mente pasaron, como dicen que cuando la gente se suicida o va a morir, ve toda la vida pasar por sus ojos. Seguramente cuando Juan el Bautista vio a Jesús, vio pasar toda la voluntad de Dios delante de sus ojos, todo lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, todas las promesas, todas las profecías, en medio de toda la vergüenza, seguramente lo vio todo. Y la primera cosa que seguramente recuerdo es cómo Dios proveyó sacrificio para la ofrenda de Abraham. Vamos a ver qué nos cuenta la historia de Abraham para que de pronto recordemos. Entonces vamos a buscar Génesis 22, 1, 2. Génesis 22, 1, 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces aquí vemos que Dios llama a Abraham para probarlo y le dice, Abraham, y Abraham dice, heme aquí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Dios le está diciendo, Abraham, dame a tu hijo único, a tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para muchos de nosotros de pronto,
esta petición de Dios puede ser totalmente ilógica, pero realmente para Abraham era lógica esta petición. ¿Por qué? Porque, eh, porque Abraham sabía que el precio del pecado que la humanidad tenía realmente se entregaba, por así decirlo, y luego podemos profundizar más en esto, en el Hijo, ¿cierto? Y por eso es que si nosotros vemos la Biblia y vemos en la ley y vemos en los profetas, Dios dice, el primogénito siempre es mío, el primogénito es mío, el primogénito es mío. ¿Por qué? Porque y si ustedes quieren tenerlo, tienen que redimirlo. ¿Por qué? Porque eh, los israelitas eran muy conscientes que por la culpa del pecado, el primogénito le pertenecía a Dios, era para Dios. ¿Cierto? Entonces, Abraham realmente, obviamente, como padre, sentía una gran tristeza porque amaba a su hijo Isaac. Él sabía que Dios aquí estaba pidiéndole lo que a Dios lo que a Dios le pertenecía. Entonces, realmente Dios, Abraham no está pensando aquí, Dios, ¿por qué eres tan injusto? Dios, ¿por qué me pides a mi hijo? Él no está pensando esto. Antes está pensando, Dios, podríamos decir que está pensando como, Dios, tú me prometiste una, que mi descendencia sería como una gran nación. Entonces, ¿cómo vas a hacer esto si me estás pidiendo a mi hijo Isaac? ¿Cómo lo harás? Cuando tú tienes todo el derecho de pedirme a mi hijo, pero si tú me has pedido, si tú me pides a mi hijo, yo te lo entrego, ¿cómo van a manifestar, voy a ser cómo va a ser mi descendencia una gran generación? Eso es lo que está pasando por la mente de Abraham. Y aquí encontramos el clímax después de este momento, ¿cierto? Y es el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Seguramente esas palabras para Abraham fueron, digamos, muy duras, porque no se lo dice a otra persona, se lo dice el hijo, ¿cierto? El hijo le está diciendo a Abraham, Padre, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio? Aquí está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Seguramente Abraham no, no le va a decir, es que tú eres el sacrificio, ¿no? Nosotros vemos en el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y iban juntos. Aquí Abraham está mostrando su fe, ¿cierto? Está mostrando su fe, y seguramente él está pidiendo a Dios, Dios, que realmente yo no tenga que entregar a mi hijo por culpa de mi pecado, que yo no tenga que entregar a mi hijo por culpa del pecado que mora en mí, ¿cierto? Como les dije, los israelitas, o más bien, digamos, este pueblo sabía muy bien que tenían una deuda con Dios, que tenían una deuda con Dios, y por eso Dios tenía todo el derecho de pedirles el primogénito. Ninguno aquí digamos, obviamente, como les dije, por ser seres humanos, eh, seguramente sentían dolor porque, ¿cómo voy a entregar a mi hijo? Pero ellos sabían, esto es lo que nosotros nos merecemos, entregar al primogénito, ¿cierto? Y esto no es una tarea fácil, porque todas las esperanzas anteriormente estaban en el primogénito. Entonces, realmente para Abraham no era extraño esta petición de Dios. Si hubiera sido muy extraño para Abraham que Dios le hubiera dicho, ve y entrégame a Sara, o ve y entrégame a tu suegra, ¿cierto? Algunos dirán, sí, toma a la suegra, esto sí te lo entrego. De pronto a mi esposa no, pero a mi hijo mucho menos. ¿Cierto? En esta época pensamos así, pero para Abraham, si Dios le hubiera dicho, entrégame a tus suegros, entrégame a Sara, para Abraham eso hubiera sido, este no es Dios, esto es un demonio. El que está hablando aquí no es Dios. Pero cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, Dios entiende, perdón, Abraham entiende mismo, este es Dios. Este es Dios que me está pidiendo cuenta de mi pecado, está pidiendo cuenta de toda la maldad que hay en mi familia, ¿cierto? Y esto lo sabemos, es por los textos antiguos, pero realmente lo importante es entender que aquí Dios le está diciendo, eh, eh, Abraham, dame a tu primogénito, dame a tu hijo. Y Abraham, en su obediencia, en su fe, sube con Isaac, y vemos que Isaac le pregunta a Abraham, Abraham, padre, ¿dónde está el sacrificio?
Y seguramente esas palabras fueron con mucho dolor para Abraham, porque seguramente él, como padre, amaba mucho a su hijo. Y como lo dice mismo la palabra, amaba mucho a su hijo. Y saber que tenía que entregarlo por culpa del pecado, realmente era un golpe muy bajo para él, ¿cierto? Y luego nos dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí a mí me llama mucho la atención es Isaac también, porque Isaac se presta para esto, y Isaac también es consciente. Yo no creo que que Abraham hubiera golpeado a Isaac en la cabeza, lo hubiera hecho desmayar, le dio escopolamina. No, Isaac aquí también seguramente tuvo fe en el Señor. Y en el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el versículo 11 nos dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, dice el versículo 13, eh, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero. Un carnero es un cordero adulto. Trabado, nos dice aquí, que el carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Nishi. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Entonces, nosotros vemos, seguramente lo primero en lo que piensa Juan el Bautista, en cómo Abraham iba a entregar a su hijo unigénito, porque Dios se lo había pedido, ¿cierto? Y Dios, al ver que Abraham era capaz de obedecer, al ver la obediencia de Abraham, lo que decía, no, 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 no vayas a hacer eso, ¿cierto? Porque ya sé que me amas, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único, ¿cierto? Le dice Dios a Abraham. Pero el punto aquí que nosotros debemos conectar con, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que fue Dios quien, en vez de Isaac, para que no fuera Isaac el sacrificado, quien fue Dios quien proveyó el carnero, quien proveyó el sacrificio como sustitución de Isaac, ¿cierto? Es Dios quien provee el sacrificio. Esto es muy bonito, ¿cierto? Porque Dios pudo haberse quedado callado, ¿cierto? Dios pudo haberse quedado callado. Hubiera sido, digamos, más prueba, porque de pronto Abraham hubiera hecho un pinchazo de hacer la dramatización, pero Dios pudo haber esperado a que Abraham realmente, eh, digamos, entregara a Isaac. Dios pudo haber esperado y luego haber resucitado a Isaac, si así lo quisiera. Pero, pero nosotros vemos aquí que no, Dios hace una sustitución, ¿cierto? Pero una sustitución por este carnero. Pero ¿quién prepara este carnero? Dios no le dice a Abraham, Abraham, busca un carnero para que no me tengas que entregar a tu hijo, porque ya sé que no me lo rehusaste. Más bien busca un animal. No, Dios pone el carnero para el sacrificio. Dios pone el carnero para el sacrificio. Entonces, de esta manera, Juan el Bautista puede comprender que Jesús no iba a morir por un accidente, que no iba a morir por un crimen o por una conspiración de los líderes religiosos, sino porque Dios era el que estaba proveyendo el sacrificio, así como para Abraham proveyó el carnero, para nosotros como humanidad, Dios provee el sacrificio perfecto. Dios está proveyendo el sacrificio perfecto. Entonces, hay algunas religiones, denominaciones cristianas que creen que Jesús murió por equivocación, que Jesús murió porque se equivocó, que por un accidente, ¿cierto? Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra con Abraham, no, no. Obviamente los líderes religiosos conspiraron y todas esas cosas. Judas Iscariote lo traicionó totalmente, pero todo estaba bajo el control de Dios. Y es Dios quien entrega el sacrificio. ¿Para qué?
porque nosotros no somos capaces de obtener un sacrificio para poder pagar por nuestros pecados. Es Dios mismo quien tiene que entregar el sacrificio, es Dios mismo quien tiene que entregar el cordero. Entonces, el sacrificio de Jesús, ¿cierto? El sacrificio de Jesús como cordero está en las manos de Dios, está bajo la soberanía de Dios. A Dios no se le ha salido nada de las manos. Jesús no murió por un error, Jesús no murió por un accidente, sino que este cordero que es Jesús es entregado por Dios, es entregado por Dios para ser muerto en la cruz, para que derrame su sangre. Esto es el primer punto que seguramente Juan el Bautista recordó. Segundo, ¿qué recordó también Juan el Bautista? Seguramente cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice Éxodo 11:4-6? Éxodo 4:6. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está sobre el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Entonces vemos aquí que Dios va a mandar, dice en el versículo 23 del capítulo 12, al destructor, al heridor, ¿cierto? ¿Para qué? Para matar a todos los primogénitos, a todos, ¿cierto? A todos los primogénitos, a todos los primogénitos de Egipto, ¿cierto? Pueden ser egipcios o pueden ser hebreos, ¿cierto? O pueden ser israelitas. Todos los primogénitos van a morir, todos los primogénitos. Aquí Dios está diciendo, voy a liberar el mayor poder de destrucción para que mate a todos los primogénitos, a todos. Y no va a quedar ningún primogénito vivo, ¿cierto? En otras palabras, Dios va a reclamar eh, lo que es suyo. Dios va a reclamar eh, con muerte, ¿cierto? Lo que es suyo. Aquí nosotros vemos esto. Pero vamos a ver algo muy interesante. Está en el versículo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 12, capítulo 12, 5, 7. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en las que han de comer. Entonces, nosotros vemos aquí que todos los primogénitos van a morir. Dios dijo muy claramente, todos los primogénitos van a morir. Ninguno se va a salvar, ¿cierto? Ninguno se va a salvar. Pero va a haber una excepción. ¿Quiénes son los únicos que no van a morir? ¿Dónde no van a morir los primogénitos? En aquellos donde se haya tomado un cordero y se haya puesto, se haya, digamos, esparcido la sangre sobre los postes y el dintel de la puerta, ¿cierto? Sobre los postes y el dintel de la puerta. Entonces, nosotros vemos aquí que y es muy interesante que Dios va a liberar el poder destructivo más grande que puede existir. Y lo único que puede contrarrestar este poder destructivo es un animal tierno, esponjoso, un cordero. Un cordero. Entonces, nosotros vamos a ver que en Egipto en ese momento, lo que está ocurriendo es que hay una gran separación, hay una gran división. Los primogénitos vivos y los primogénitos muertos. Los primogénitos vivos y los primogénitos muertos. En Egipto hay dos tipos de primogénitos en ese momento, en Egipto. Primogénitos vivos y primogénitos muertos. ¿Quiénes son los que están muertos? Los que no están, digamos, cubiertos por esa sangre en el dintel y en los postes de la puerta derramada del cordero. ¿Y quiénes son los que están vivos? Los que están dentro de las casas con el dintel y los postes de las puertas esparcidas con sangre. Entonces, de esta manera, Juan el Bautista puede comprender que no solo Dios provee el sacrificio, sino que aquellos que participan de este sacrificio
¿cierto? De este sacrificio, son los que van a, digamos, a vivir y van a huir del mundo para entrar a la presencia de Dios. Solo los que están dentro, digamos, de este esparcimiento de la sangre, solo los que participan del Cordero son los que están vivos. Son los que están vivos. Sé que por el momento parecen muchas cosas, pero ya los vamos a tomarlo todo, ¿cierto? Vamos a tomarlo todo. Entonces, primero, vemos que Dios es el que entrega el sacrificio. Segundo, vemos que aquel que es que la sangre de este sacrificio es la que hoy a cada uno de nosotros nos separa de Egipto, que Egipto, debemos entender, es el mundo, ¿cierto? ¿Qué más seguramente pensó Juan el Bautista? Juan el Bautista seguramente pensó en todos los corderos que fueron sacrificados durante este tiempo, ¿cierto? Durante todo este tiempo, digamos desde el establecimiento de Israel hasta ahora, todo el tiempo, todos los corderos que habían sacrificado. ¿Cuántos corderos se debían sacrificar? ¿Una vez al año? No, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días debía haber un sacrificio de un cordero. Pero no solo un cordero, dos corderos. 724 corderos al año, imagínense. 724 corderos sacrificados al año para cubrir temporalmente el pecado. Para cubrir temporalmente el pecado. Vamos a ver esto es lo que nos dice la palabra en Éxodo 28. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces mire que todos los días se debía entregar un cordero, 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde, ¿cierto? En la caída de la tarde. Todos los días, todos los días, todos los años. Entonces seguramente Juan estaba pensando en todos estos sacrificios, todos los días, todos los años, 2 veces al día. Pero seguramente Juan inmediatamente lo que está pensando es, Dios no solo proveyó el sacrificio, Dios no solo nos separa, sino que Dios nos ha entregado un sacrificio que es perfecto y que es para siempre. Y por eso ya no necesitamos entregar y entregar y entregar y entregar. Esto lo explica más claramente Hebreos 10:14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces aquí se nos está hablando de Jesús como el Cordero, ¿cierto? Que fue entregado una vez y para siempre, ¿cierto? No, nosotros no debemos entregar a Jesús muchas veces, sino una vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, en el pasado, en el Antiguo Testamento, se entregaban sacrificios, pero eran temporales, solo, digamos, cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, que es Cristo Jesús. La única ofrenda es Cristo Jesús. Entonces tenemos el sacrificio provisto por Dios. Tenemos el sacrificio perfecto que es entregado una vez y para siempre. Tenemos el sacrificio que hoy nos separa de las personas del mundo, ¿cierto? Y versículo 53, ya para que terminemos, digamos, con las referencias de lo que estaba pensando Juan el Bautista, 53, 6, 7. Todos nosotros, nos dice aquí la palabra, todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus alquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Vemos aquí entonces
sin duda uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, ¿cierto? Y con todo esto en mente, con lo que está pasando en Génesis con Abraham, con lo que está pasando en Éxodo, con, con el pueblo de Israel, ¿cierto? Con lo que está pasando en Éxodo, en Éxodo también, con los sacrificios diarios, con lo que está pasando con Israel al ser apartados de Egipto, con lo que está pasando aquí en Isaías, con esa profecía del siervo que sufriría. Con todo esto en mente, pasándole por sus ojos, Juan el Bautista proclama de Jesús, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, se los voy a explicar para resumir todo lo que les he dicho hasta ahora. Cuando Juan el Bautista dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo, fijen su mirada. No está diciendo solo miren, no echen un vistazo, no. Fijen su mirada. Fijen su mirada en el perfecto Cordero sacrificial que Dios ha provisto, porque Él es quien quitará nuestros pecados una vez y para siempre. Nuevamente, para aquellos que de pronto lo estén escribiendo, ¿qué está diciendo cuando, o sea, parafraseando, es decir, explicando lo que Juan el Bautista está diciendo cuando dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Lo que está diciendo Juan el Bautista es muy simple, es fijen su mirada en el perfecto Cordero sacrificial que Dios ha provisto, porque solo Él es quien quitará nuestro pecado una vez y para siempre. Y en esto, y en esta frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta frase está lo que pasó con Abraham, la liberación del pueblo de Israel de Egipto a través de la muerte de los primogénitos, el vivir de los primogénitos, el sacrificio diario, y lo que nos cuenta Isaías 53, todo eso está aquí. Y por eso es que estamos tan repetitivos diciendo, hay una relación íntima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso se los he dicho tantas veces. Nosotros debemos entender que para nosotros es imposible redimir, o sea, para nosotros es imposible redimirnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones y de nuestras rebeliones delante de Dios. Y por eso Dios mismo es quien entrega el sacrificio último y definitivo para que a través de ese sacrificio nuestra deuda sea pagada y así nosotros podamos tener comunión con Dios. Nos tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Y ahora, yo sé que algunos se preguntarán, bueno, pero Dios, ¿por qué simplemente no perdona? Si Dios dice que perdonemos, ¿por qué simplemente Dios no perdona? ¿Cierto? Y la respuesta es muy simple, porque si lo hace, si digamos Él dijera, bueno, voy a perdonarlo, dejaría de ser justo y misericordioso. Él dejaría de ser justo y misericordioso. Un ejemplo para que nos quede claro. Digamos que en la sociedad, ¿cierto? En nuestra sociedad, digamos en Colombia, alguien comete un gran delito, ¿cierto? Como es de extraño en Colombia, ¿cierto? Alguien comete un gran delito, digamos un asesinato, una violación, ¿cierto? Digamos que alguien lo comete. ¿Y qué pasaría? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si un juez escucha los cargos en contra de esta persona? Ve que esta persona aparentemente está arrepentida y libera a esta persona. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el juez liberara a esta persona sin ninguna condena? Sin ninguna condena. ¿Qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es esto, que como el delincuente, el que cometió el asesinato, la violación, no fue condenado, el que va a pagar es la sociedad. La sociedad es la que va a pagar. ¿Cómo? Primero, porque las víctimas del crimen están siendo desvaloradas, ¿cierto? Están siendo devaluadas. Están siendo devaluadas. El juez está diciendo, las víctimas no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Y segundo, porque se convierte en un círculo vicioso. Porque el siguiente que vaya a cometer un crimen va a decir, bueno, yo voy a mostrar que me arrepiento y luego me liberan. Entonces, eh, eh, nosotros vemos que nuestra sociedad imperfecta,
se comete un asesinato, una violación, y se libera a esa persona, ahí lo tiene que pagar la sociedad. Si esta persona no es la que paga, lo paga la sociedad de alguna manera. La sociedad es la que va a sentir que la vida de estas víctimas es devaluada y va a sentir que no hay justicia, que no va a haber justicia. Esto lo vemos en nuestra sociedad imperfecta. Y por eso es que nosotros vemos, lo vemos mucho en Colombia y en Latinoamérica, que la gente busca la justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque no encuentran justicia en los gobiernos. No encuentran justicia en los gobiernos y por eso es que yo no creo en los policías, yo voy a ser el que voy a matar. Y uno lo encuentra mucho en los videos, en Facebook, en Internet, en YouTube, cómo la gente, en vez de entregar al ladrón, en vez de entregar al violador, al asesino, a la policía, más bien deciden tomar la justicia por sus propias manos. ¿Por qué? Porque saben muy bien que dentro de unos pocos días van a liberar a este violador, a este asesino. Lo saben muy bien. Y por eso en este momento hay tanta gente pagando, porque estas personas no pagan la condena, están pagando con su dolor la condena de esas personas. En todo crimen, alguien tiene, digámoslo así, que morir. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. En todo crimen, alguien tiene que pagar. Y si Dios perdonara, por lo tanto, el pecado sin ningún sacrificio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios se estaría convirtiendo en alguien injusto. No sería para nada misericordioso. Él mismo estaría quebrantando su naturaleza y su mandamiento. Dios no puede perdonar el pecado porque sí, sin ningún sacrificio. No puede, no puede. Es que incluso piénsenlo ustedes. ¿Qué pasa si alguien comete un gran error contra ustedes? ¿Qué pasa? Hay dos opciones. O esa persona paga o uno perdona, ¿cierto? Pero cuando uno perdona, uno paga con las consecuencias porque esa persona no va a pagar las consecuencias, las tengo que pagar yo, las tengo que pagar yo. Debo perdonar, debo perdonar. Y el perdón no es pasivo, es algo activo. ¿Qué significa perdonar? Significa no hablar mal de esa persona. Significa no tener rencor contra esa persona. Significa no vengarme en contra de esa persona. Eso es perdonar. Perdonar es no tomar cartas en el asunto, sino dejar. Eso no es fácil, no es fácil. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar. Y por eso Dios no puede perdonar porque sí. Pero es por esta misma razón que, que nosotros nos tiene que quedar muy claro que alguien tiene que pagar el precio y por eso Dios dice, yo sé que ustedes no pueden pagar el precio, entonces yo lo voy a pagar, yo lo voy a pagar. ¿Cómo? Entregando al Cordero sacrificial, al Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, el que va a quitar el pecado una vez y para siempre. ¿Quién es ese Cordero? Jesús, el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Y por eso es que Dios ya sí nos dice a nosotros, perdonen, porque Cristo pagó el pecado nuestro, pero también el del otro. Entonces nos tiene que quedar muy claro esto. La palabra nos dice que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y que Él fue entregado por ustedes y por mí. Que Él fue sacrificado por cada uno de nosotros para que podamos presentarnos ante Dios confiadamente. Esto es lo que nos dice la palabra. Y seguramente muchos de ustedes dirán, ay, ministro, pero es que yo me siento tan indigno de presentarme ante Dios porque constantemente estoy pecando. Ay, yo me siento tan indigno porque todos los días peco. Pero hoy yo les quiero llamar la atención y decirles, es por esta misma razón que debemos presentarnos ante Dios. Es por esta misma razón que nosotros debemos reconocer que solo por la sangre del Cordero derramada en la cruz es que tenemos acceso al Padre. Nos tiene que quedar muy claro que para Dios el hecho de que nosotros nos alejemos de Él por vergüenza o por sentirnos indignos no es signo de humildad, sino de un gran orgullo y desprecio hacia el sacrificio que Él hizo. Esto es lo que demuestra el alejarnos de Dios. Hoy yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que deje a un lado esa vergüenza y ese temor. Y que nos postremos ante Dios. Que nos postremos ante el Señor. En adoración,
uniéndonos a la creación entera que adora al Cordero de Dios. Miremos qué nos dice Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 11:13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que así sea. Que así sea. Unámonos a esta proclamación de toda la creación. Que para el Cordero y para el Cordero y solo para el Cordero sea la adoración, sea la honra, la gloria y la alabanza. Es lo que debe ocurrir en nosotros. Ya vamos a resumir lo que hemos dicho hasta ahora. Vemos entonces que hay una gran, digamos, una gran relación, una íntima relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento realmente va a profetizar lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, delante de sus ojos pasa todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento. El pecado de la humanidad, el desorden de vida que ha vivido el pueblo de Israel como representante de nosotros, pero también ve la fidelidad de Dios, porque Dios ha estado mostrando que Él va a ser quien va a proveer el cordero, que Él va a ser quien va a entregar un cordero perfecto, con el cual ya no va a tener que sacrificarse constantemente, sino que va a ser una vez y para siempre. Que a través del cordero somos separados del mundo, para que ya no haya que, para que el primogénito, es decir, para que nosotros no tengamos que morir, sino para que podamos vivir. Y Dios va a entregar un cordero para que quite nuestro pecado y ya nosotros no debamos pagar por nuestro pecado. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, así resumido simplemente. Entonces, nuevamente, cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué significa? Que nos quede muy claro y lo pueden anotar. Fijen su mirada, pongan atención, entreguen su vida al Cordero sacrificial que Dios ha provisto, porque solo en Él, porque solo Él es quien quitará nuestro pecado una vez y para siempre. Hoy, si alguno se siente avergonzado, si alguno se siente con temor, no se aleje, venga al Cordero, haga todo lo contrario a lo que su naturaleza quiere hacer, huir. No, venga el Cordero. No importa la vergüenza, no importa cuánto hayan pecado, vengan al Cordero. Antes hay que acercarse más al Cordero y decir, hay que, digámoslo, si nosotros estudiamos en esta casa, va a pasar, digamos, el heridor, el destructor, así como habla en Egipto, en Éxodo, que va a pasar aquel que va a destruir a los primogénitos, pero aquellos que estén dentro de la casa con el dintel de la puerta y los postes de la puerta esparcidos con sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que más culpable se sentiría? Meterse más dentro de la casa, ¿sí o no? para que menos nos encuentre el destructor o el heridor. Pintar con más sangre ese dintel de la puerta y esos postes de la puerta de la casa. Meterse en lo más profundo de la casa para que no venga el destructor y el herido. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra el día de hoy. Entren más profundamente a Cristo, entren, aférrense más al Cordero, entren en lo más profundo del Cordero de Dios, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Y solo a través de Él, nuestros pecados ya son redimidos una vez y para siempre. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer ya que hemos participado del Cordero de Dios? Ahora lo que nosotros debemos hacer es proclamar a las naciones: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En sus familias, cada uno ya tiene la tarea de decir: he aquí, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. En sus trabajos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mundo, cuando ustedes salen a la sociedad,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa debe ser nuestra respuesta. Porque el dar testimonio es adorar. El dar testimonio es adorar. ¿Listo? Entonces, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos permita digerir todo lo que aprendimos hoy. Y si alguno de pronto no entendió algo, puede volver a escuchar la predicación. Pero esta predicación es muy, muy importante porque tenemos que conectar todo lo del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento y recordar esto, que debemos estar en el Cordero, debemos estar en el Cordero, participar del Cordero para poder tener vida. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, damos muchas